Marcos capítulo 15, dice la palabra del Señor. Y vamos a ver en el versículo, del versículo 1 al versículo 5. Todo el capítulo 15 debería usted de leerlo, porque refleja, en este pasaje refleja mucho el carácter de Cristo. De hecho, hace algunos años hablé de este capítulo, del capítulo 15 de Marcos, y di una enseñanza acerca del carácter de Cristo y cómo nosotros podríamos o deberíamos reflejar y tener el carácter de Jesús. Sé que es difícil porque cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, pareciera un ser superior a nosotros, por encima de nosotros, que nosotros no podríamos ser o igualar o imitar. Si Él es Dios, ¿cómo podríamos ser como Jesús? La verdad es que Jesús nos dejó ejemplo aquí en la tierra para que nosotros fuésemos como Él. Lo que Jesús hizo fue venir en carne y sangre para darnos testimonio, para darnos ejemplo de cómo deberíamos de ser. Él lo hizo en condición humana, no en condición divina. Porque lo que pensamos es que era el Hijo de Dios, por eso pudo ser como fue, o por eso hizo lo que hizo. No, Él estuvo en una condición, sí, es Hijo de Dios, pero estuvo en una condición humana. No fue su condición divina la que lo hizo estar aquí en la tierra. Fue una condición de carne y hueso, con todas las debilidades que tú tienes, con todas las necesidades que tú tienes, con todas las deficiencias que tu cuerpo natural tiene, Él también las tuvo. Es decir, las necesidades que tenían que ser cubiertas, Él las tuvo que cubrir en la tierra. Tuvo que comer, tuvo que dormir, tuvo que ir al baño. Por supuesto que Jesús iba al baño. Entonces, era un ser de carne y hueso como tú y como yo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él decidió hacer la voluntad de su Padre. Nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Si no obedecemos a nuestros padres en la tierra, quienes vemos que nos dicen, no hagas eso, y ahí vamos y lo hacemos, pues cuanto más nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios a quien no vemos. Entonces sí es importante para nosotros, cuando usted tenga tiempo y oportunidad, lea el capítulo 15 de Marcos y va a darse cuenta de cómo Jesús actuó aquí en la tierra estando en condición de hombre, en su momento más difícil, no en los momentos bonitos donde la multitud le aplaudía o donde la multitud le echaba porras y lo seguían para que orara por ellos. No, en el momento más difícil, cuando fue arrestado, cuando estuvo siendo enjuiciado, cuando lo señalaron, cuando lo acusaron, cuando se burlaron de Él, ese fue el momento más difícil de Jesús en la tierra. Y aún así, la actitud de Jesús o la respuesta de Jesús es el ejemplo que nos deja a nosotros por cómo deberíamos de ser. ¿Ok? Lea conmigo, Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿De qué se maravillaba Pilato? De la actitud de Jesús respecto a las acusaciones que hacían contra él. A Jesús lo estaban acusando, estaban todo el Sanedrín ahí, todos los sacerdotes que durante toda una noche lo estuvieron torturando, interrogando, burlándose de él, acusándolo, maldiciéndolo. Toda una noche había sido arrestado la noche anterior. Y durante toda la noche le estuvieron haciendo un juicio oculto. Nadie del pueblo supo que lo estaban juzgando, supieron que lo habían arrestado. Como a cualquier otro que se ponía en la calle a hablar de Dios o hablar de cualquier otra cosa que no congeniaban con los sacerdotes, pues los arrestaban, los dejaban una noche, un mes, una semana ahí arrestados y ya después los soltaban porque no había acusaciones contra ellos. La gente esperaba que algo así sucediera con Jesús. El hombre no había hecho nada malo, lo único que hacía era ayudar a la gente, dar un mensaje del reino de Dios, sanar a los enfermos, era lo que Jesús hacía. Ahora lo habían arrestado y lo tuvieron durante una noche entera, castigándolo, arrancándole la barba, escupiéndole, acusándolo injustamente, maldiciéndolo desde el sacerdocio que ellos tenían, acusándolo de que blasfemaba contra Dios. Fue un juicio injusto toda la noche, con falsos testigos,
con falsos señalamientos, con acusaciones en contra. Todo era para condenarlo, pero ellos no podían juzgar a una persona porque estaban bajo el imperio romano. Los únicos que juzgaban eran los romanos. Entonces ellos tenían que desahogar su enojo y señalarlo dentro de la religión judía, señalarlo como culpable para poder tener argumentos y presentarlo frente a los romanos y que los romanos lo juzgaran. Ahora, muy temprano termina el juicio del Sanedrín y se lo llevan a Pilato. Pilato era el emperador, perdón, el gobernador de aquella región, y se lo llevan a él. Y Pilato, cuando lo presentan, bueno, ¿de qué lo acusan? Oye, dicen que andan diciendo, me vienen a decir aquí que tú te haces proclamar rey de los judíos. Esa era una de las cosas que los romanos prohibían. Los romanos prohibían que los pueblos conquistados tuvieran un propio rey. El único rey que podían adorar o servir o exaltar era el César, al emperador romano. Entonces, si la acusación que hacían sobre Jesús de que se hacía llamar rey de los judíos era cierta, porque si alguien le dice, oye, que tú eres rey, la única forma de sostener tu reinado es diciéndote ser el rey. O sea, no puedes ser el rey negando ser el rey. O sea, si dices, es que soy el rey de todos ustedes, y alguien viene y dice, ¿qué andas diciendo que eres el rey? No, nada más andaban, ahí alguien anda diciendo, ¿no? Como el changuito y el león, ¿no? Entonces, no, yo no soy el rey. Si Jesús negaba que era el rey, no había nada de qué acusarlo. Porque él no estaba proclamándose rey. Ahora, si Jesús estaba proclamando rey, lo más lógico es que él mismo dijera, soy el rey. Sí, soy rey de los judíos. No rey de los romanos, no rey del César. Puedo ser un rey que se somete al rey romano, pero soy el rey de los judíos. Jesús no lo hace. Cuando Pilato le dice, oye, dicen que tú eres, andan diciendo que tú dices que eres el rey. Y él dice claramente, yo no lo dije, lo dijiste tú. Yo no me estoy proclamando rey de nada. Después, en otro evangelio le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y entonces Pilato se sorprende porque aquellos lo siguen acusando de que él es blasfemo, de que se autonombró rey, que está en contra de Roma, y porque lo que querían era deshacerse de Jesús. Entonces lo acusan injustamente, lo señalan injustamente, y Jesús no se defiende. Lo que Jesús demuestra a Pilato es que él no está haciendo, aun cuando está en riesgo su vida, y está en riesgo en este juicio injusto, él no se está defendiendo, Jesús no se siente obligado a hacer algo que le están obligando a hacer, defenderse. No lo hizo en el Sanedrín, no se defendió ante el Sanedrín cuando lo acusaron, cuando lo mintieron acerca de él, cuando blasfemaron, cuando vinieron testigos falsos a acusarlo. Él no se defendió. Ahora frente al gobernador romano, al representante del imperio romano, tampoco se defiende. Él no dice nada. Y eso le sorprende a Pilato y se maravilla y dice, este hombre no se está defendiendo. Todos se defienden. Todos luchan por su vida. Todos piden misericordia. Es como si este hombre quisiera morir. Es como si este hombre quisiera que lo encontraran culpable. No se está defendiendo cuando debería defenderse. Ahora, quiero plantearle esto porque muchas veces nosotros nos sentimos obligados a decir algo. Cuando te cuestionan, cuando te preguntan, nos sentimos obligados a hacer algo. Porque tienes que obedecer, porque es el patrón, porque son tus papás, porque tienes respeto hacia esa persona y te ves obligado a hacer algo. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos delante de Dios o para Dios, pareciera que estamos obligados a hacerlo. Una de las cosas, alguien me critica mucho como pastor porque me dice, es que usted no le dice a los hermanos que vengan a la iglesia. No, viene el que quiere. El que quiere viene. Aquí no obligamos a nadie. Ahora, si te trajeron a fuerzas, pues qué bueno que ya estás aquí, ahora aguántate. Pero nosotros, de nuestra parte, hacia ustedes no obligamos a nadie. Porque el propósito de estar aquí, o la razón de estar aquí, es lo que Dios quiere hacer contigo. No lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, podríamos estar obligados a hacer muchas cosas, pero hay algo que debe de quedarte claro. Delante de Jesús, delante de Dios, no estás obligado a nada. Absolutamente a nada, ni siquiera creer en Él. Hoy, por eso hay tanta diversidad de pensamiento. Y por eso puedes encontrar tan fácil videos en internet, en YouTube, acerca de la existencia de Dios y 10 veces más
el número de videos de la no existencia de Dios. Y no crean que se abre la tierra y se traga a todos esos youtubers que hablan de que Dios no existe. No, ahí siguen. Y siguen haciendo videos y siguen hablando de la no existencia de Dios. Porque Dios no obliga a nadie. Y esto quiero que te quede hoy en tu corazón. No estás obligado a creer en Dios. De ninguna manera. Me encantaría que todos creyeran. Me encantaría que tú creyeras, que mi familia creyera, que mis amigos de la infancia creyeran, todos ellos, mis amigos de la universidad también creyeran. Me encantaría que todos creyeran, mis compañeros del trabajo. Me encantaría que todos creyeran. Es mi oración, es mi petición delante de Dios, pidiéndole al Señor que crean, que le conozcan, que sepan que existe. Pero no están obligados, nadie. Ni tampoco puedo obligarlos a creer. Sin embargo, sí, tú también, ahora que estás aquí y que dispones tu corazón para escuchar lo que Dios tenga que decirte, no estás obligado a creer, pero me gustaría que te ocuparas en una cosa. No te obligues, sino que te ocupes. No te veas obligado a creer, ocúpate en descubrir, en aprender, en cuestionarle a tu cabeza, ¿será cierto? ¿Será posible? ¿Es verdad? Mire, nosotros no predicamos una fe ciega, donde tú tienes que estar aquí en la iglesia y creer todo lo que yo te diga, ciegamente. Lo que te desafiamos es a que pienses, a que uses tu cabecita y que le des cuerda a tu cabeza y te empieces a cuestionar y empieces a ver y a investigar y a descubrir y a darte cuenta que la evidencia de la existencia de Dios es mucho mayor que la de su no existencia, porque si no existiera, pues no habría evidencia. Pero hay evidencia de su existencia. Jesús pareciera que está obligado a dar una respuesta y Él no da una respuesta. Él se ocupa en dar un testimonio, en llegar a su propósito, en dar un resultado. La razón por la que Jesús está ahí ante Pilato y no mandó pedir ángeles del cielo para que lo defendieran, es porque tiene una razón, es la cruz. Él tiene un propósito, tiene que llegar ahí y tiene que dar un resultado después de la cruz, que es la salvación de todos nosotros. Así es que no está obligado, está ocupado en hacer algo. Pareciera que nosotros decíamos, pero ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo algo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dejó en evidencia? Si de todos modos iba a morir, ¿por qué de todos modos hubiera limpiado su nombre? No lo hizo, porque no era la razón por la que estaba aquí en la tierra. Él estaba ocupado en llegar a la cruz. Su razón para estar aquí en la tierra era llegar a la cruz, morir en un madero, para librarnos a nosotros de toda maldición. En eso estaba ocupado. De repente nos sentimos tan obligados en hacer las cosas que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Estamos obligados a cumplir con Dios, a orar a Dios, a venir a la iglesia. Nos sentimos tan obligados que no nos ocupamos de lo que teníamos que hacer. Hace un momento en la alabanza decíamos, pues podríamos ser los más viles en la alabanza, cantando y danzando, pero no se trata de que te obligues, sino de que entiendas por qué lo estás haciendo. A lo mejor no eres de los que cantan, tú no cantes, si no te gusta cantar. Pero tienes que entender que tu corazón tendría que estar adorando al Señor por lo que Él hizo por ti. No sé si me explico en cuanto a verte obligado y estar ocupado. Danza al Señor, glorifica a Dios, exalta a Dios. Pero el reflejo de tu corazón no está en lo que te obligamos aquí a hacer. Porque para empezar no te vamos a obligar a nada. Pero lo que sí tienes que saber es que tu corazón tiene que estar ocupado en una cosa, en conocer a Dios. No cierres tu cabeza, no cierres tu corazón, diciendo, ay no, esto no es para mí, esto no es lo mío, esto no cierres. Deja que Dios se ocupe de transformar tu mente y de transformar tu entendimiento, mostrándote las evidencias de que Él es real. ¿Está conmigo? Ok. Partiendo de eso, me gustaría que abriera su Biblia en Filipenses. Y perdón si me muevo un poco rápido en los textos, pero quiero terminar el mensaje de hoy. Y a veces no me alcanza el tiempo para eso, pero quisiera terminar. Filipenses capítulo 2. Cuando llegue ahí me dice amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 3, del versículo 3 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8.
Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que confundimos nosotros, la mayoría de las personas, sobre todo porque no somos enseñados en eso, pareciera que cuando se nos enseña la obediencia a nuestros hijos, cuando tú le enseñas a tus hijos, o cuando tú eres hijo y te enseñan la obediencia, parece que el concepto de obediencia es similar a obligación. Parece que estás obligado a hacer lo que se te pide. La obediencia no es un acto de obligación. La obediencia es un acto de amor. Tú obedeces porque amas a la persona que te está dando la indicación. Obedeces a tus padres porque los amas. Obedeces a tus jefes en el trabajo porque amas tu trabajo. Obedeces incluso a tus jefes, podrías amarlos. No digo que le rindas pleitesía de amor, pero sí amas y respetas a su persona. Obedeces a tu constitución o las leyes de tu país porque amas tu país. Cuando surge el pensamiento de no, todos en contra de la autoridad, de la constitución y de la ley, es un pensamiento que no es de amor, es un pensamiento contrario al amor. No necesariamente de odio, pero es un pensamiento que no ama a su país. Entonces, respetamos las leyes por amor a los demás, por amor al prójimo, por amor a tu nación. La obediencia no es una obligación. La obediencia es un acto de amor. La obediencia es un reflejo de quién amas y a quién amas. Si tú le enseñas a tu hijo a obedecer, o te enseñaron como hijo a obedecer a base del miedo, del cinturonazo, del regaño, del golpe, del insulto, y esa es la manera en cómo nos enseñaron a obedecer, aprendimos mal la obediencia. Y entonces nos vimos obligados a obedecer. Pero hasta cuando mi hijo apenas hablábamos, estábamos viendo, no me acuerdo, una película, una serie, y mi hijo decía, es que cuando alguien obedece por temor, no es lo mismo que obedezcan por amor. Te puedes sujetar a un rey por temor o te puedes sujetar a un rey por amor. Pero si lo haces por temor, esa obediencia al rey estará ahí hasta que seas valiente para responderle al rey y te opongas al mandato del rey. Es lo mismo en la casa. Si tus hijos obedecen por temor, te van a obedecer hasta que te pierdan el miedo. Hasta ahí te van a obedecer. El día que se levantan o que son más fuertes o más grandes que tú, entonces en ese momento ellos tomarán la fuerza y se rebelarán ante tu autoridad. No porque no quieran obedecer o porque sean rebeldes por sí solos, simplemente porque se acabó el temor. Ya no tienen temor, ya no obedecen porque ahora ya no temen. Ni tampoco tienen las fuerzas para darle unos buenos, como tampoco ellos son tan pequeños para amedrentarse o atemorizarse a esa autoridad. No sé si me estoy explicando. Pero algo que queremos nosotros es que usted no es que obedezca por temor. No queremos que le tenga miedo al infierno. Hay un infierno, hay fuego, azufre, hay un diablo, pero no queremos que viva con miedo de obedecer a Dios porque, es que si no lo obedezco Dios me va a castigar. Es que me va a caer un rayo del cielo, la tierra se va a abrir, me va a tragar, va a venir Satanás se va a agarrar de las patas. No queremos que viva con miedo. Y que usted obedezca a Dios por amor, no por temor. Hay una gran diferencia. En este pasaje que acabamos de leer, nos describe el corazón de Jesús. Nos dice, Jesús se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios. No se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de esa posición de poder, de autoridad, de dominio sobre todo el universo. Se despojó de eso y tomó forma de hombre. Y se hizo obediente, dice, obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no era porque ahora era hombre y le tenía miedo a Dios. Dice, no, ahora soy hombre, ahora sí Dios me puede castigar. Antes era igual que él. No me podía castigar, pero ahora sí me puede castigar. No fue esa la razón por la que Jesús fue a la cruz. La razón fue su obediencia, y una obediencia por amor.
Cuando nosotros nos sentimos obligados a hacer algo, nos sentimos obligados a orar, porque tienes que orar, a leer la Biblia, porque tienes que leerla, porque si no se te va a aparecer el diablo, porque si no te va a salir todo mal, porque te va a caer la maldición de la gitana. Cualquier cosa que nos obligue a hacer algo para Dios, nos estamos perdiendo la bendición de hacerlo por amor. Hay una gran diferencia en verte obligado, igual. Por eso mucha gente dice, yo ya no voy a la iglesia, al cabo no pasa nada. Sí, no pasa nada en tu vida, aparentemente. Yo no voy a ir a la iglesia porque al cabo Dios ni me castiga, Dios me ama. Sí, pero tú no estás haciendo la parte recíproca, que es amarlo a Él y hacer lo que Él te está pidiendo. Amarlo a Él es la condición por la cual nosotros no nos vemos obligados, sino que estamos ocupados en hacer lo que Él nos está pidiendo. No estamos obligados en hacer. Tú estás ahorita, reordeno mi idea. Tú no estás obligado ahorita a estar aquí, pero te estás ocupando en estar aquí. Estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tu capacidad. Invertiste a lo mejor dinero en trasladarte hasta este lugar. Eso es lo que estás haciendo, ocuparte. No te estamos obligando, ni estás obligado, ni Dios te está obligando a estar aquí. A los que nos ven en línea tampoco están obligados a vernos. Y pueden hacerlo, y pueden no hacerlo. Quizás al final de la transmisión nos daremos cuenta si nos vieron o no nos vieron. Yo no estoy viendo cuántos nos están viendo. Pero ninguno está obligado. Lo que queremos es que quede en tu corazón que lo que hacemos lo hacemos en obediencia a Dios, no por obligación, sino por amor. Jesús lo hizo por amor. Jesús se despojó del ser igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, lo hizo por amor. Y luego dice, tomó forma de hombre, y estando en condición de hombre, mostró más amor por nosotros, sirviendo, dice, tomó forma de siervo. Él vino a servir, él mismo lo dijo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Cuando le estaba lavando los pies a los discípulos, porque nadie le lavó los pies a los discípulos, y era momento de hacerlo, Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos, y Pedro le dice a Jesús, no, a mí no me laves, Señor. Y dice Jesús, es que tú no entiendes, Pedro, que tengo que lavar los pies. No, no me laves. Y Jesús Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro dice, entonces sí, lávame. Pareciera que Pedro ahora estaba obligado porque estaba perdiéndose la oportunidad de ser parte del reino de los cielos si no dejaba que Jesús le lavara los pies. Parecía que Jesús lo estaba obligando. Pero lo que Jesús le está mostrando, porque después se lo dice en ese mismo pasaje, lo que Jesús le está mostrando es que para formar parte del reino de los cielos, tienes que tener un corazón de servicio. Tienes que hacerlo por amor. Porque más adelante Jesús les dice, ahora esto que yo hice con ustedes, ustedes lo harán con otros. Esto de lavarle los pies a ustedes y servirle yo a ustedes, ahora ustedes van a servir a otros. Y no se trataba solamente de lavar los pies. Fue el servicio que dieron los apóstoles, dando su vida misma por amor, no por obligación. Hoy es bien difícil poder servirle a Dios solo por amor. Hacer algo para Dios solo por amor es bien difícil. Estamos enseñados de mucho tiempo atrás, de muchos siglos atrás, de las religiones tradicionales, estamos enseñados, a que hagas algo para que Dios haga algo por ti. Eso es lo que nos han enseñado. Haz algo para Dios, para que Dios haga algo por ti. Ven a la iglesia para que Dios te bendiga. Ora para que Dios te bendiga. Canta alabanzas para que Dios te bendiga. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Sirve, ven a la iglesia, limpia la iglesia para que Dios te bendiga. Hermano, borre eso de su cabeza. Todo lo que hacemos para Dios no es para que Dios haga algo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Ya está hecho todo, no hay nada que pagar. Y entonces, pastor, ¿por qué venimos a la iglesia? Por amor. ¿Y por qué cantamos alabanzas? Por amor. ¿Y por qué ofrendamos y desmamos y leemos la Biblia y nos congregamos? Por amor. No porque estamos obligados, sino porque amamos a aquel que lo dio todo por nosotros. Y respondemos ese amor de la misma manera que lo hizo por nosotros, por amor. ¿Sí está conmigo? El ejemplo que nos deja Jesús no es un ejemplo de obligación. No estás obligado ni siquiera a creer en Él.
Y aún así Dios te ama. A ver. Si yo no creo en Dios, ¿Él me ama? Claro. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo, de tal manera amó Dios a los que creen en Él. Dice al mundo, tanto los que creen como los que no creen. Y dice Dios en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí ya hace una diferencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo el mundo, pero solo los que creen tienen la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Entonces, si hay una diferencia entre unos y otros, no a quien ama el Señor. Por eso de repente ves a una persona que no cree en Dios y no le va tan mal. Dice, pero si él no cree en Dios y le va bien en la vida, tiene una buena esposa, tiene unos buenos hijos, tiene un buen trabajo, tiene un buen negocio, tiene el dinero que necesita y no cree en Dios. ¿Por qué a él le va bien y yo que creo en Dios me va mal? Porque Dios ama al mundo. La diferencia es los que creen y los que no creen será para la eternidad, no para este mundo. Y en este mundo podremos ver la diferencia de los hijos, porque los hijos heredaron las bendiciones de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Entonces tú y yo no buscamos a Dios para ver qué nos da. Porque puedes leer en la Biblia muchos personajes que murieron enfermos. Pablo murió enfermo. Pedro murió crucificado. Santiago murió decapitado. Juan el Bautista murió decapitado. Hombres buenos, temerosos de Dios. Y uno dice, pero si ellos que amaban a Dios les fue como les fue, ¿qué me espera a mí? Porque pareciera que hay un castigo por no amar a Dios. Para nosotros, para ti, para mí, que ya creemos en Él, que hemos creído en Jesús, que hemos recibido a Jesús. Pastor, entonces si no hago lo que Dios me dice, me va a castigar. No, hermano, borra eso de su cabeza. Lo que tú haces para Dios, lo haces por amor, no por el castigo que vas a recibir. Porque en el momento en que te sientas lo suficientemente fuerte para resistir a Dios, mire, nos pasa seguido. Le pongo el ejemplo. Estás enfermo, estás en crisis, tienes problemas matrimoniales, familiares, tienes problemas en tus finanzas, te estás muriendo en un hospital. ¿Qué es lo que hacemos? Mire, hasta los incrédulos claman a Dios. Conozco a un hombre que se ha encargado de decirme todo el tiempo que él no cree en Dios. Todo el tiempo me ha dicho, yo no creo en Dios, Dios no existe, es un ser mitológico, etcétera, etcétera. Pero hace unos años atrás estaba muriendo y fue a dar al hospital. Y su esposa estaba con él en el hospital, estaba muriéndose. Y su esposa, estando ahí a un lado de él, en la cama del hospital, lo oyó como estaba ahí acostado y decía, ay Diosito, sácame de esto. Ay Diosito, sácame de esto. Pues no, que no hay. No, pero ¿saben qué es lo interesante? Que sale del hospital, sale bien, estuvimos varias personas orando por él, yo estuve orando por él insistentemente, me puse en ayuno para que saliera del hospital sano y bien librado de la muerte. De esto te estoy hablando hace 12 años. Sale del hospital, se va a su casa, le hablo por teléfono, le digo, ¿cómo estás? No, pues que ya bien, ya salió todo. Digo, pues gracias a Dios. Y me dice, ¿qué gracias a Dios? Gracias a los médicos. Pues no le estabas pidiendo tú ahí, postrado en tu cama, que te sacara. Porque ya los médicos decían que no había nada que hacer. Los médicos se rindieron, Dios nunca se rindió. Y eso es lo que hacemos siempre, aún los que creemos en Dios. Estoy hablando de alguien que no cree. Pero aún los que creemos, estamos en medio de un problema, tenemos una crisis, tenemos necesidad. ¡Ay, Diosito, ayúdame! Ya nos sentimos fuertes, ya se resolvió la crisis, ya salimos del problema, ya pagamos las deudas, ya no estamos enfermos y ya no nos acordamos de Dios. Ya nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios porque el asunto ya se resolvió. Porque lo que hicimos antes no fue por amor, fue por temor. Miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a la deuda, miedo a que te embarguen los de Coppel. O sea, estabas ahí clamándole a Dios. Pero una vez que se resolvió, ya no tienes temor. Ya tu vida no está en riesgo. Ya Dios no importa. Entonces lo estamos haciendo, estamos buscando a Dios porque nos sentimos obligados. Porque sentimos que tenemos la obligación de evitar el dolor. Por eso me encanta que Jesús
no me encanta que Jesús haya muerto, me encanta la actitud que tuvo Jesús ante la muerte. Él sabía que su destino era la muerte y le enfrentó por amor. No por obligación, por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor al que necesita salvación. Lo hizo por amor. Y fue hasta la muerte. Y muerte, una muerte vergonzosa, una muerte humillante, una muerte maldiciente, que era la muerte en la cruz. Y él fue clavado en una cruz. Y murió. Resucita al tercer día y demuestra que lo que él hizo fue dar su vida por amor, porque así mismo lo dice. Cuando le dice, te van a quitar la vida, dice, nadie me quita la vida. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. 3 días después volvió a tomar su vida, resucitó y se enseñorea sobre todas las cosas. Este ejemplo, esta conducta de Jesús, es la que nos dice Pablo, sean como Cristo. Hay el mismo sentir que hubo en Cristo. No lo hagas por obligación. Hazlo por amor. En lugar de estar obligado, ocúpate. No te sientas obligado a orar, ocúpate en orar. No te sientas obligado a venir a la iglesia, ocúpate en venir a la iglesia. No te sientas obligado a escuchar el sermón del pastor, ocúpate en escuchar el sermón del pastor. Peléate con el sueño, peléate con la inquietud, peléate con los pensamientos, ocúpate en escuchar la enseñanza que Dios tiene para ti a través de este burro que habla. Pero ten tú, en lugar de sentirte obligado a hacer algo para Dios, ocúpate en hacer las cosas que Dios te está pidiendo que hagas, no por obligación, por temor, porque te vas a ir al infierno, sino por amor a Dios. Hay una gran diferencia. Ahí mismo, en ese pasaje de Filipenses, dicen los versículos más adelante, vamos a brincarnos hasta el versículo 12, ahí del capítulo 2, pero hasta el versículo 12. Después puede leer Filipenses, está precioso, es una carta muy bonita de amor del apóstol Pablo, pero en el versículo 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Obedecemos cómo? ¿Cómo obedecemos? Ocupándonos. Ocúpate, no te obligues. Hoy se nos exige, oblígate, levántale, vas al gimnasio y te dicen, pégale, ándale, si no hay sufrimiento, no hay, como dicen, si no hay dolor, no hay ganancia. Si no te duele, no sirve. Tiene que haber sacrificio. Y hoy el mundo nos enseña que tienes que sacrificar algo para obtener algo. La Biblia nos dice que no, que Jesús ya se sacrificó y que ya nos fue dado todo. Entonces, si ya nos fue dado todo, lo único que tendríamos que hacer sería abrir los brazos y recibir lo que Dios nos dé. Pero la Biblia nos enseña que para poder vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado, tenemos que ocuparnos en obediencia. Ocúpate. No estés esperando que las cosas te caigan. Ocúpate en lograrlo, en alcanzarlo, en conseguirlo. Ocúpate en tener conocimiento de Dios. Nos platicaba una hermana que se enfrentó a unos testigos de Jehová. Y nos decía el hermano, es que lo que me dio coraje es que se rieran de mí, porque yo no sabía tanto. Y es normal que pase. Ahora, ocúpate. Sí, te dio coraje, bueno, ocúpate en aprender. Ocúpate en saber para que la siguiente vez que te eches un round, ya no te sangoloteen, al menos le cueste trabajo tirarte. Y al siguiente round ya no te tiran. Ahora la que de los jabs eres tú y los ganchos al hígado los das tú, pero te ocupas. ¿Sí me explico? No te obligas. El mundo te dice, oblígate, haz esto, haz lo otro. Tienes la obligación, tienes la responsabilidad, tienes el compromiso dentro de la iglesia. Yo he escuchado a predicadores, hermano, usted tiene la obligación de venir a la iglesia. No es cierto, usted no tiene la obligación de venir. Si a mí me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Predicas desde tu casa o predicas en el templo? Yo predico en mi casa, predico mejor, me gusta mucho. Yo me siento frente a mi computadora, véanlo los martes. Mi esposa me dice, es que predicas diferente el martes que el domingo. Digo, sí, es que el martes no estoy viendo la cara de nadie. De verdad. El martes nada más me veo yo y me regaño yo mismo y me lo estoy diciendo a mí porque es la única cara que estoy viendo. No se ofenda, no estoy diciendo nada malo. Pero a veces uno como predicador está mirando la reacción de todos. Y entonces el que ya sonrió, el que ya se está durmiendo, el que está con cara de no te entiendo nada, estás hablando en ruso. O sea,
Eso lo ve uno desde aquí. Y entonces uno de repente cambia el mensaje. No digo que sea mi caso siempre, pero a veces lo he hecho. Cambia el mensaje para poder llegar a todos. En cambio, cuando estoy frente al celular, nada más me estoy hablando a mí. Que además yo ya estoy convencido de lo que estoy diciendo. No tengo que convencerme de nada. Y si a mí me preguntaran, ¿dónde prefieres predicar? Pues en mi casa. Frente al celular. Y desde ahí transmito. Entonces, ¿por qué venimos aquí? ¿Porque estamos obligados a venir y abrir la iglesia y predicar desde aquí? No, por amor. Por amor a usted. Por amor a que las puertas estén abiertas para que la gente que necesita escuchar el mensaje venga y escuche el mensaje. Para escucharlos a ustedes en sus necesidades. Al final de la reunión, pastor, me está pasando esto, me está sucediendo esto, me siento así, me siento así. Y escucharlos y por amor orar por ustedes y atender sus necesidades también. ¿Sí me estoy explicando? Podríamos hacer en lugar de cada domingo una reunión del servicio, de tener una prédica, podríamos reunirnos a tomar el café y platicar y yo sería feliz. No habría necesidad de tener un servicio para darle un mensaje, para cantar alabanzas. Si lo que pudiéramos hacer lo hiciéramos de manera distinta, yo estaría muy contento. No pasa nada, Dios no estaría enojado con eso. Ay, pastor, está blasfemando. No, lea la Biblia en el libro de los Hechos. La palabra se predicaba en el templo y en las casas. No solamente en el templo, también en las casas. Entonces esto sería una casa que abrimos para que usted venga, para no invadirle su casa y acabar con lo de su refrigerador. Entonces mejor véngase aquí, despáchese aquí. Y usted podría usar esta casa para vernos cada vez que sea necesario. Por eso lo hacemos, por amor. Ni siquiera tiene una forma esto, no tiene una forma de iglesia. Mucha gente viene, se asoma y dice, esto no es una iglesia. Y se va porque no creen que sea una iglesia. Porque ven una casa. Entonces no me mortifica a mí, o no me preocupa a mí, la forma en que la gente nos mira. Lo que queremos es transmitir el amor. No estamos obligados a tener una forma de iglesia. Estamos ocupados en ser una iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Ok, déjeme seguir leyendo aquí. Dice, otra vez vuelvo a leer el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Con temor y temblor. Ay, tenemos miedo. No se refiere a ese temor. Se refiere al respeto a Dios. Las cosas que hacemos, las hacemos por respeto a Dios. Honramos a Dios, respetamos a Dios. ¿Por qué yo no me paro aquí al frente con short y chanclas a predicar? Por respeto al lugar en donde estoy. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Pasa algo? No. Lo he hecho en Acapulco, no. En Tecolutla, Veracruz. Estamos de vacaciones, mi familia y yo ahí en la playa, tirados, echados panza para arriba. Y de repente hemos testificado ahí a los vendedores, a la gente. Les hemos hablado de Cristo en short y chanclas. Y sin playera. Se me ve la panzota ahí. ¿De verdad o no? Sí. Y hemos predicado ahí. ¿Y eso es blasfemo? ¿Eso es faltarle respeto al Señor? No, porque estoy ahí en la playa. Pero aquí no estoy en la playa. Pastor, esta es la casa de Dios, sea reverente la casa de Dios. No le falte respeto, no haga chistes ahí arriba. Porque lo hago con todo el amor que le tengo a Dios. Yo amo a Dios con todo mi ser. Me he equivocado, he fallado, he pecado, he cometido muchos errores. Pero sigo amando a Dios, de eso no lo he dejado de hacer. Sigo amando a Dios. Y cuando me paro aquí al frente, lo hago con temor reverente, con ese respeto que tengo para Dios. Y el temblor es saber que no se trata de mí, se trata de Él. No es lo que yo pueda hacer, yo me puedo equivocar. Ustedes me ven aquí al frente y dicen, no, el pastor habla bien chido, tiene una elocuencia y tiene una libertad para hablar. No, cuando ustedes están, antes de pasar aquí, yo estoy orando. Señor, yo quiero decir lo que tú quieres que diga. Y si digo algo que va de mi parte, como algún chiste, alguna broma, algún comentario gracioso, eso no viene de parte de Dios, eso es de mi parte. Si yo digo algo que no ofenda a nadie.
No quiero ofender, que mis palabras no sean ofensivas para alguien. Y no estoy restringiendo el mensaje. Estoy siendo cuidadoso del lugar en el que estoy. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú estás haciendo algo para Dios con temor y temblor, lo haces con reverencia a Dios, sabiendo que no se trata de lucirte tú, sino que Él sea el que brille. Que Él sea el que tú puedas ver. Que si me estás viendo a mí ahora predicar, no me estés viendo a mí solamente, que veas a Él obrando en tu vida. Que puedas creer lo que Él puede hacer en ti. ¿Amén? ¿Me sigue? Ok. Luego dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros, ¿en quién? En vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Yo. Diga conmigo, yo soy vosotros. Soy medio raro, una conjugación extraña. Contra toda la gramática española, pero yo soy vosotros. Ajá. Se refiere a mí. Cuando está hablando de vosotros, se refiere a mí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este es el secreto de la vida cristiana exitosa. ¿Quieres saber cómo ser un buen cristiano, un cristiano exitoso? Entiende que Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena conducta que tú tienes es el del Señor el que la produce. Los buenos actos, la generosidad, el comportamiento, la obediencia a Dios es porque Él lo produce en ti. Pastor, pero yo no siento ganas de venir a la iglesia. No es que no estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Estás escuchando a tu cuerpo cansado que se desveló toda la semana y que el domingo lo que quiere es dormir. Ay, ¿por qué no hay reunión a las... Hermano, aquí hemos intentado todo. Hemos tenido servicios a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche en domingo. Hemos tenido hasta 4 servicios en un domingo. Porque alguien nos dijo, es que pastor, yo no puedo a las 10 de la mañana que usted tiene el servicio, pero puedo a las 6, porque a las 6 ya levanté mi puesto del tianguis, ya salí del negocio y ya puedo venir a las 6 de la tarde a la iglesia. Aquí estábamos a las 6 de la tarde. Nos llegaron. Entonces hemos tratado de ajustar la iglesia a las reuniones del templo, hemos tratado de ajustar las actividades del templo a las necesidades de la iglesia y resulta que no funciona. Porque siempre habrá necesidades diferentes, porque siempre habrá deseos diferentes, porque siempre habrá cosas diferentes. Entonces decidimos, desde antes de la pandemia, dijimos, pues vamos a transmitir. Hemos grabado los audios desde que empezamos como pastores. Ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Bueno, tenemos 3 canales, el mío, el de la iglesia y uno de producciones que se llama Manto Nuevo. Es un trabajo que hicimos antes. Y usted revisa los 3 canales y se va a encontrar que tenemos más de 1000 videos, más de 1000 enseñanzas, más de 1000 prédicas. Y es muy difícil que una se parezca a otra. Durante todos estos años hemos compartido la palabra y los hemos grabado y los hemos subido. Ahora lo estamos haciendo en directo porque las redes sociales nos permiten transmitir en directo y después lo bajamos, lo descargamos de Facebook y lo subimos a YouTube. Pero ahí están los videos. Y usted puede ver desde entonces, el propósito ha sido edificar a la iglesia. Y si bien hoy podríamos hacer solamente una iglesia virtual a través de internet, donde usted se conecta el que quiere y el que no, podríamos hacer eso. Sabemos que tenemos el compromiso con Dios de seguir abriendo este templo. Se los hemos dicho antes, mientras el Señor nos dé para pagar la renta, pues seguiremos teniendo este lugar. El día que el Señor diga, hoy lo paga, ya se acabó, ya no nos vamos a dar para pagar la renta, ese día cerramos. Y ya, se acabó. ¿Dejamos de ser pastores? No, porque el llamado me lo hizo Dios, lo voy a estar haciendo a través de internet, a lo mejor desde mi casa, a lo mejor desde la calle. Hermanos, predicamos en la calle. ¿Conoce el campo 10? Ahí teníamos nuestras reuniones. Ahí tenemos las reuniones de la iglesia, ahí tuvimos las reuniones de jóvenes, ahí tuvimos las reuniones de niños. O sea, sabemos estar en la calle. No nos preocupa eso. Entonces, aquí lo que quiero que a usted le quede claro es que no estamos haciendo esto por obligación. Por lo tanto, usted tampoco lo haga por obligación. Tampoco venga a la iglesia por obligación. Hágalo en obediencia, en amor, en la respuesta que Dios tiene a tu corazón. Tú vienes aquí porque Dios te ama y tú sabes que Dios te ama. Y como Dios te ama a ti, que Él te amó a ti primero, tú dices, Dios me ama. ¡Wow!
Yo quiero amarlo a Él, quiero saber cómo amarlo, quiero aprender a amarlo, quiero actuar en amor hacia Él. Y lo que haga, mi oración, mi búsqueda, mi devoción, mi lectura de la palabra será por amor. Y entonces crecerás y entenderás que no estás obligado a hacerlo, sino que en obediencia lo estás haciendo de la misma manera que Cristo lo hizo. No pensando en Él mismo, sino pensando en nosotros. Nos preocupa cómo los hijos se están desviando del camino y cómo están tomando decisiones equivocadas, diciendo cosas erróneas y metiéndose en problemas. Decimos, ¿cómo le hago, pastor? Busca a Dios. Ama a tu hijo y sigue buscando a Dios. Y deja que el amor de Dios llegue a tu hijo a través de ti. Y que el amor que Dios tiene para ti se manifieste hacia tus hijos y a los hijos de tus hijos y así por generación. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces cuando no sientes ganas de hacer algo para Dios, conviene que recuerdes que Él es el que produce en ti el hacer. Ay, es que no siento ganas de orar. Dios está poniendo en ti el hacerlo. Pero ¿por qué no puedo, pastor? Déjeme explicarle algo. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo. No pierda Filipenses, vamos a regresar al segundo capítulo de Filipenses, pero vaya conmigo a 2 de Timoteo, un poquito más adelante de Filipenses. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no lo hacemos con miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿De qué? De poder, de amor y dominio propio. Ahora, si usted recuerda lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tres cosas, querer, hacer y buena voluntad. En 2 de Timoteo también son tres cosas, poder, amor y dominio propio. Y entonces entendí que dentro de nosotros, el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos un espíritu distinto. ¿Dónde está el Espíritu? En nosotros, dentro de nosotros. ¿Cuál es este Espíritu? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tres cosas. Y este Espíritu nos da poder, amor y dominio propio. Tres cosas. Entonces, si tú relacionas lo que produce el Espíritu dentro de ti y además lo que el Espíritu de Dios te ha dado, es amor. ¿Por qué quieres hacer algo? ¿Por qué cuando andas de novio vas a ver a la novia? Por amor. Es que la amo tanto. 11 de la noche ya estás ya vete, mi amor. No, es que no quiero irme. Quiero estar contigo. Vete, el barrio es peligroso. No importa, por ti daría la vida. Les pides 11:30 y vas. Ay, Señor, ¿dónde me vine? Hermano, tú sabes. Pero cuando estás con la novia, yo por ti daré la vida. Ese es el querer. El querer, ¿qué te mueve a hacer algo? Lo que quieres. Ahora, por las razones deben ser las correctas dentro de ti para querer hacerlo siempre. Para querer estar con la novia a las 11 de la noche en un barrio peligroso, tienes que querer estar ahí. ¿Qué es lo que te hace querer estar ahí? Sentir que la amas. Eso es lo que te hace estar ahí en ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces, para querer hacer algo por Dios, no tiene que ser el temor al infierno, sino el amor por Él. ¿Por qué leemos la Biblia? Por amor a Él. ¿Por qué cantamos alabanzas? Por amor a Él. ¿Por qué nos congregamos? Por amor a Él. ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? Por amor a Él. No lo hacemos por miedo, lo hacemos por amor. No sé si me estoy explicando, ¿sí está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que te mueve el querer? El amor. ¿Sí está conmigo? Él produce en vosotros el querer. Nosotros queremos hacerlo por amor. El hacer, dice, produce en vosotros el querer y el hacer. ¿Qué es lo que hace en nosotros el hacer?
Ay, es que no puedo, Señor. El poder que está en nosotros. Porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que hace que te levantes en la mañana y antes de ir al baño y lavarte la cara o desayunar, darle 1 minuto, 2 minutos de oración? El poder. Es que se me olvida, pastor, que tienen que haber orado. Pero tienes el poder dentro de ti para hacerlo. Recuerdo la primera vez que oré por los alimentos en público. Ya se los he contado la anécdota, pero para quien no lo ha escuchado se la cuento. La primera vez que oré en público, yo tenía 1 año de haberme convertido. No, 1 año no, menos. Como 1 año. Tenía como 1 año de haberme convertido. Y fui a pedir a mi esposa, bueno, era mi novia, y la fui a pedir a mis suegros. Se le puede decir, me voy a casar con su hija, etcétera, me dan chance. Pues ya dijeron, pues ya que ya estás aquí, ni modo que te corramos. Somos gente decente. Tú no pareces mucho, pero bueno, ya que le vamos a hacer. Y entonces fui a pedir a mi novia, a la pastora Ceci, la fui a pedir con mis suegros. Y estando allá, me dice, en Veracruz, hasta allá viven mis suegros, fuimos hasta Veracruz. Y estando allá me dice, Ceci, oye, ¿y si vamos a la iglesia donde yo me congregaba? Quisiera saludar a los hermanos de aquella iglesia, pues, para verlos, y avisarles después que vamos a casar. Y, no, miento, ya nos habíamos casado, ya había nacido David. Cuando fuimos a la iglesia, bueno, lo de ir a pedir a mi esposa sí fue así. Pero para ir a ver a la iglesia donde se congregaba mi esposa, ya había pasado 1 año de casados. Entonces fuimos el siguiente año a ver a mis suegros en diciembre y me dice mi esposa, vamos a ver a la iglesia. Bueno, yo contento, cristiano, dije, quiero saber de dónde viene mi esposa, la iglesia, de dónde salió, y ahí vamos a la iglesia. Y en la iglesia donde mi esposa se congregaba, la quieren mucho, la apreciaban mucho, porque ella había sido líder de jóvenes en su congregación. Entonces el pastor de la iglesia la tenía en muy buena estima, en un buen concepto, de una buena cristiana. Entonces yo creo que se imaginaron que se habían casado con un papa o con un ángel del cielo, algo así, ¿no? Algo celestial, algo divino. Y pues se casó conmigo. Entonces, ahí vamos de visita a la iglesia y nos dicen, era la cena de Año Nuevo. Dice, quédense, ya para que se regresan con tus papás, quédense aquí, cenan con nosotros, tienen muchos años que no te vemos, Ceci, mira, acompáñanos. Y pues Ceci le habló a mis suegros y dijo, oigan, me están invitando a la cena, pues quédense a cenar allá y ya los esperamos mañana. Pues nos quedamos a la cena de Año Nuevo, en la iglesia, con los hermanos de la iglesia donde mi esposa se congregaba. Y nos invitan a la cena de Año Nuevo. Todos los hermanos habían organizado para reunirse, bueno, un grupo considerable de hermanos. Iban a cenar en la casa del pastor. Entonces estaba la familia del pastor, que por cierto no es chisme, pero había un hermanito ahí que le andaba echando el ojo a mi esposa antes de casarse conmigo. Que cuando le dijeron, ¿ya te casaste? Dice, sí, todos voltearon a ver al hermano. Y ya sabes, no, hola, mucho gusto. Axo Maceo, apretándole, siente el rigor. Sí, ya estaba puro hueso, hermano, así es que no apreté muy fuerte. Entonces ya estábamos en la cena, y el pastor dice, bueno, vamos a orar. Vamos a orar por la cena, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos, vamos a agradecer el año que termina, vamos a darle gracias por el año que empieza. Pues nos da mucho gusto que Ceci esté aquí con su esposo, y pues sabiendo que esto es un privilegio para todos nosotros, pues vamos a dejar que el esposo de Ceci ore. Nunca había orado en público, nunca había orado, ya llevaba 1 año de cristiano, y era como muchos. Yo llegaba a la iglesia y, hermano, vamos a orar, y no abría los ojos, se volteaba para abajo y lloraba, según. Pero orar en público no lo había hecho. Y yo sentí un temor y un temblor. Y en lo primero que pensé, dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué ridículo, qué vergüenza, no sé orar, ¿cómo que voy a decir? Dije, pero aquí está el pretendiente que te demostrar que sí puedo. Así es que me paré y me puse a orar.
Dice, Padre, gracias. Dios tuvo misericordia de mí, me dio las palabras. Pero de repente seguí, Padre, te pido por los niños de África, por la guerra del mundo, por los que no tienen trabajo. Hermano, nos dio año nuevo, Navidad del siguiente año, y yo seguía orando. Estaba ore y yo no sabía cómo terminar la oración. ¿En qué momento se dice amén? Yo creo que, y te pido por mi papá, y por mi mamá, y por mis hermanos, por mi abuelita. Y todo. Estaba orando por todo el mundo. Y por el hermano de la derecha, y el que le sigue, y el que le sigue. No sabía en qué momento decir amén. En ese momento estuve obligado a orar en público. Porque el pastor me estaba pidiendo que lo hiciera. Porque me sentí no dejar en ridículo a la hermana Ceci, que pues, era una gran líder ahí en la iglesia. Yo no tenía la menor idea. Y me sentí obligado a orar en público. Fue una vergüenza terrible. Ya al final empecé a oír aménes por ahí a hermanos que estaban lejos, porque no sabía si yo, porque entre más vas avanzando, más le vas bajando el volumen, no sé si les pasa, pero empiezas, sí, en el nombre de Jesús, sigues moviendo la boca, pero ya no sabes ni lo que estás diciendo. Entonces por ahí empezaron a oír aménes, y lejos, en una mesa muy larga, y yo empecé a oír en la noche, y dije, ay, sí, que alguien diga amén más fuerte. Y hasta que el pastor tuvo compasión de mí, dijo, amén, amén, vamos a orar, ya terminamos, perdón, amén, amén, ya. Y yo dije, ay, amén. Pero no sabía cómo parar. Me sentí obligado a hacer una oración que nunca había hecho, y mucho menos en público. Yo sé que algunas veces te vas a sentir obligado a hacer algo, por quedar bien, por no pasar la vergüenza, porque te están pidiendo que lo hagas. Es como si ahorita dijera, a ver, vamos a orar, y voy a pedir que cada uno de ustedes ore. Algunos dicen, no, pastor, pero ¿qué? Y a algunos les da diarrea, corren al baño, una fila más larga allá afuera del baño que aquí. Entonces, o sea, yo sé que eso puede pasar porque te ves obligado a hacer algo. Pero el propósito de entender el amor de Dios es que sepas que dentro de ti está el poder para hacerlo. No solamente el querer hacerlo por amor, sino que también tienes la capacidad, porque Dios te da el poder para que lo puedas hacer. Les he hablado la primera vez que oré por un enfermo, la primera vez que oré por un endemoniado, la primera vez que oré por un milagro. He orado por muchas cosas y siempre he tenido una primera vez para hacerlo. No crean que yo ya nací sabiendo todo lo que hago, o todas las oraciones que hago, toda la fe que tengo. No, hermano, mucho de lo que hoy sé lo tengo que ir aprendiendo. Pero Dios me ha dado la capacidad, porque dentro de mí yo entiendo que tengo la capacidad de querer hacerlo y de poder hacerlo. ¿Cómo es que esto sucede? Pastor, ¿cómo obtuvo esto? Por el espíritu que está dentro de mí. No tengo un espíritu de cobardía. Tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, tienes la capacidad de hacerlo. Tienes tienes el querer. ¿Por qué quieres hacerlo? Lo quieres hacer por amor. Tienes el poder para hacerlo porque el poder de Dios está en ti. Pero luego dice... el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Esta tercera parte, ahí es donde entra tu dominio propio. Porque pudieras hacer lo que a ti se te dé la gana. Yo me puedo parar aquí y hacer lo que a mí se me dé la gana. Decir las cosas que yo quiero, vestirme como yo quiero, hablar como quiero, cerrar la iglesia y predicar desde mi casa a través del celular. Podría hacerlo. Eso es lo que yo quisiera. Pero mi dominio propio hace que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Por su buena voluntad. Lo que Dios te pide que hagas no es malo para tu vida. Mucha gente no se acerca a Dios porque cree que Dios le va a quitar todos los buenos hábitos que tiene. Sus buenas costumbres o sus buenos vicios. No, yo no quiero ir a la iglesia porque Dios me va a quitar esto. Me van a quitar lo otro, y me van a prohibir esto, me van a prohibir la música, me van a prohibir esto. Y creemos que acercarse a Dios es una serie de prohibiciones. No, hermano. Cuando tú te acercas a Dios y buscas a Dios, entiendes que el Espíritu Santo está sobre ti y te da dominio propio. Y aun cuando lo quieres hacer, no lo haces. No lo haces no porque Dios te obliga, no lo haces por dominio propio. ¿Sí me explico? Si nosotros dejamos de hacer cosas, no es porque Dios nos obliga a hacerlo. Lo hacemos por dominio propio, porque entendemos que su voluntad es mejor que la nuestra.
Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 que por medio de la transformación de nuestro entendimiento podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Quiere decir que lo que Dios tiene planeado para ti no tiene error. Que lo que Dios pensó para ti no tiene equivocación. Y que además te va a gustar lo que Dios está haciendo por ti. A veces que yo quisiera hacer otras cosas, hermano. De verdad. Hubo una época en mi vida donde la crisis estaba terrible en mi casa, donde tenía problemas con mi esposa, tenía problemas financieros, tenía problemas muy graves, donde yo lo que decía dentro de mi corazón, sería más fácil agarrar, irme de aquí de la casa, irme, apartarme de mi esposa, apartarme de mis hijos, y mi esposa sería más feliz y mis hijos serían más felices si yo no estuviera. No morir, irme a recorrer el mundo. Incluso hasta decía, Señor, llévame de misionero a la sierra de Guerrero o a la sierra de Oaxaca, pero yo no quiero estar aquí porque tengo muchos problemas. Y yo creía que mis sentimientos eran buenos, irme de misionero a predicar el evangelio. Y el Señor no me llevó ni a Oaxaca, ni a la calle de Oaxaca aquí en la ciudad. Porque tenía que resolver el problema en casa. Y entonces lo que Dios trató conmigo fue con mi dominio propio. Y empezó a hablar de mi carácter, y empezó a hablar de mi manera de ser, y de mi manera de actuar, y de mi manera de comportarme. Y empezó a hacer su buena voluntad en mí, y me di cuenta que su plan era mucho mejor que mi plan. Y que lo que Él quería para mi vida era mucho mejor que incluso que lo que yo quería. Hace muchos años, cuando era líder de jóvenes, en una iglesia en la que servíamos, un joven se me acercó a mí y me dijo, pastor, no me dijo pastor, me dijo Axa, ¿sabes qué? Me voy a ir al instituto bíblico. Digo, está bien, qué padre, pero además es un instituto donde te enseñan música. Oye, qué padre, qué bueno, vale la pena. ¿Y cómo lo vas a pagar? No sé, mi mamá me va a apoyar y nos vamos a ir, me voy a ir para allá. Y en eso se acerca su hermano y me dice, yo también me voy con él. Y los dos, no, pues que sí. Y se van a ir para allá, sí. ¿Y cómo le van a hacer? No sabemos. Vamos a la buena de Dios, que Dios nos ayude. Vamos a ver si nos dan beca o a ver qué conseguimos o a ver cómo le hacemos. Y se fueron a un instituto bíblico que se llama Roca Blanca, que está en Oaxaca. Y se fueron para allá. La mamá se fue a vivir con ellos. Se fueron a vivir allá en Oaxaca. Y de repente, al poco tiempo, nos enteramos de que ya estaban por terminar su carrera del instituto. Se iban a graduar como pastores, vinieron otra vez aquí a Valle de Chalco, nos encontramos, nos saludaron y me contaron que de alguna manera Dios los había ayudado. No recuerdo con detalle qué fue lo que pasó, pero Dios los ayudó. Y estaban por terminar. Y entonces los vieron varios jóvenes de aquel entonces, los vieron que habían regresado, los vieron diferentes, cambiados, comprometidos con Dios, muy buenos músicos, por cierto. Y orando y tocaron ahí en la iglesia y todos, wow, qué padre. Y muchos se emocionaron, muchos jóvenes en aquel entonces, al verlos a ellos volver del instituto, se emocionaron y dijeron, vámonos al instituto, siento el llamado de Dios a ir al instituto. Y decidieron muchos jóvenes en aquel entonces ir a Oaxaca. Algunos se acercaron a mí y me preguntaron, oiga, ¿cómo ves? Yo dije, mira, a ver, vamos a poner una balanza, esto es lo que quieres, sientes de parte de Dios. Y los orienté a muchos de ellos, muchos fueron. Pero recuerdo un joven que vino y me dijo, pastor, otra vez pastor, dice, Axa, quiero irme al instituto bíblico y quiero estar allá. Y digo, pero ¿por qué te vas? Digo, tú nunca he visto así como que, tengas así como que el llamado. No, es que sí, yo me quiero ir y yo necesito irme. Estaba terminando la prepa él en aquel entonces. Digo, ¿cómo vas a salir de la prepa? No, la verdad es que reprobé todas. ¿Y por qué te quieres ir entonces? Mejor termina la prepa. No, es que, digo, además tú me habías dicho que querías ser maestro. Termina la prepa y entra a la normal. O aquí a la de Chalco, o ve a la de la Ciudad de México, o a una universidad que te dé pedagogía y sé maestro. Y me dice, no, es que no, ya tengo problemas con mis papás. Es que ya mi papá ya no me aguanta, tengo problemas, ya le estoy haciendo la droga. Y yo creo que si me voy a meter allá al instituto bíblico me voy a enderezar. Digo, no es así no funciona el llamado de Dios.
No se trata de escapar de tus problemas para meterte en una burbuja. Cuando Dios quiere usar tu vida, no te va a sacar de los problemas, te va a dejar en los problemas. Lo que tú estás haciendo es huir de tus problemas para tratar de encontrar una respuesta. Dios te va a usar ahí en los problemas, te va a madurar en los problemas, te va a perfeccionar en medio de los problemas, y al rato tú vas a tener el carácter de hacer a un lado los problemas y levantarte y seguir. Porque tú tienes el dominio para hacerlo, la capacidad para hacerlo, el amor de Dios y el poder de Dios dentro de ti para hacerlo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos saque del problema en el que estamos metidos. Si te metiste en problemas financieros, quisieras que Dios te desapareciera de ahí y te apareciera en la casa de Carlos Slim, con la caja fuerte abierta, con un montón de dinero para nada más meterlo. Y ahora sí, Señor, teletranspórtame. Muchos quieren magia, esperan magia de parte de Dios. Dios no es un Aladino, un ser mágico o un genio de la lámpara para conceder los deseos. Lo que Dios quiere es formar tu carácter. Que te es una persona que sabe responder a sus problemas, que sabe enfrentar sus necesidades, que tiene el carácter para amar a su enemigo y que tiene el carácter para poner la otra mejilla sin tener que sacar el cuchillo. Ahora, que tienes el carácter de Dios para amar a aquel al que te oye y para darle a aquel que necesita. Darte cuenta que tienes dos túnicas y no usas dos, usas una. Pero aquel anda sin túnica y tú agarras y le dices, yo tengo dos, ten una. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. No es magia para transformar tu problema y que tú salgas de tu problema mágicamente y tu vida cambie mágicamente y ahora estás de manera mágica en un mundo mágico, maravilloso, donde todo es color de rosa. Y no estoy hablando de la película que salió de hoy, pero donde todo es bonito y donde todo es color bonito y que todo te va muy bien. Dios no hace eso, hermano. Dios te deja en el problema. Y te dice, ahora tienes que aprender a decirle que no a eso. Tienes que aprender a decirle que no a esa adicción, a ese vicio, a ese problema en tu vida. Tienes que aprender a decir no. Ay, Señor, quítamelo. ¿Qué, te tapo la boca? ¿Te dejo ciego? ¿Te mato? ¿Eso es lo que quieres para que te lo quite? No, tienes tú que aprender a decir no. Y tienes que aprender a decirle que no al odio, al resentimiento, perdonando, limpiando tu pasado, dejándolo atrás, no cargándolo sobre tus hombros. Tienes que aprender a venir delante de mí y decirle, Señor, ya no puedo con esto, te lo pongo en tus pies, pero de aquí me levanto y sigo adelante. Continúo, no me voy a quedar, ay, Señor, levántate. Levántate. No le dijo eso al hombre enfermo. Levántate, toma tu lecho y anda. Se lo dijo a Josué. Señor, tengo miedo, esfuérzate y sé valiente. Señor, no puedo, esfuérzate y sé valiente. Señor, me va a costar trabajo, te estoy diciendo que te esfuerces y que seas valiente y que perseveres en mi palabra, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda y todo lo que hagas prosperará. Tenemos el carácter, no es, hermano, Dios no te está obligando a dejar algo. ¿Por qué Dios no me obliga a dejar esto si sabe que me está causando problemas? Porque Dios no te quiere obligar, Dios quiere que te ocupes en dejarlo. Que inviertas tus fuerzas, tu corazón, que sepas que Él te ama y que tú lo amas a Él, que tienes el poder dentro de ti para hacerlo. Si hoy no puedes hacer algo, Dios te ha dado la inteligencia para que te prepares. Hermano, hoy, mira, están en un tiempo privilegiado. Están en una época privilegiada. Anteriormente querías saber de carpintería, tenías que ir con un carpintero. Donde el carpintero no te bajaba de menso, porque la regabas, porque cortaste mal, porque echaste a perder una tabla. Ahora no, ahora lo puedes ver en YouTube. Y el del video no te va a decir, menso, te equivocaste. No. A lo mejor tú mismo te dices, menso, híjole, ya la regué, quedó chueca la mesa. Pero son tiempos distintos. Lo que necesitas saber, tienes el poder para aprenderlo. A mí me entristece mucho y a veces hasta me enoja escuchar a alguien que diga, es que no puedo. No puedes, ¿por qué? O sea, yo entendería que un muchacho que no tiene brazos no puede jugar tenis. Y ahora ya se puede, además. Ya tienen prótesis mecánicas para poder hacerlo.
Yo puedo creer que alguien como yo, que si me quito los lentes no veo, pues ya no puedo ver lo que está. Sé que están los bultos ahí, pero si cierro los ojos, creo que veo más. Pero yo no puedo ver porque mi capacidad visual no me permite ver. Eso sí lo creo. Y aún así, tengo estas herramientas maravillosas que me permiten ver y manejar. Y puedo andar en carretera y en la noche a oscuras y con lluvia y puedo ver. Entonces decir no puedo es no entender el poder de Dios que ha puesto sobre ti, que ha puesto en tu interior un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces cuando hablamos del dominio propio es tu propia voluntad para someterla a la voluntad de Dios. Es tomar tu voluntad y decir, yo podría hacer lo que yo quiera, pero tengo dominio propio. Yo podría gritarle a mi padre y faltarle el respeto y decirle todo el odio que guardó en mi corazón durante años por cómo me trató, por todo lo que hizo, y podría guardar todo ese resentimiento y en la primera oportunidad que tenga, decírselo a mi padre. Porque para empezar, ya soy más alto que él. Y mi papá ya se hizo chiquito. Y conforme uno va envejeciendo, se va haciendo chiquito. Y mi papá ahora es más chiquito que yo. Y ahora es más débil que yo. Tiene más años que yo. Ahora yo soy más fuerte que él. Y podría yo insultar a mi padre y faltarle respeto a mi padre y decirle todo el odio que hay en mi corazón contra él. Y decirle, te odio, padre, porque tú me echaste a perder la vida. Podría hacer eso. Pero ¿sabe qué decidí hace años? Por medio de Jesús. No es la de nosotros. Podría yo hacer eso, pero no lo hago porque hace años decidí amar a mi padre y perdonarlo y pedirle perdón porque yo también le falté el respeto, porque yo también lo decepcioné, porque yo también lo traicioné, le mentí y le tengo que pedirle perdón a mi papá. Y entonces ahora veo a mi padre no con odio ni con resentimiento, sino con amor. Y puedo hablar con él por teléfono y cada vez que lo veo lo abrazo. Pero porque mi dominio propio, ese espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es dominio propio, es lo que me permite a mí someterme a la voluntad de Dios. Y mientras yo quiero odiar, el Señor me dice ama. Y mientras yo quiero guardar resentimiento, el Señor me dice perdona. Y mientras yo quiero seguir a una persona que sufre su dolor por lo mal que le fue en la vida, Dios me dice levántate. Deja el pasado del pasado y mira hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces sí se da cuenta que hay una diferencia entre estar obligados y estar ocupados. Yo puedo estar obligado a hacer muchas cosas. Incluso mi historia o mi pasado podría obligarme a vivir de cierta manera. Desperdicié años de mi vida en las adicciones. Y yo podría decir, es que, pues como yo era un adicto, pues entonces, pues yo no tengo posibilidades de tener éxito. Porque además el mundo te dice quién puede tener éxito y quién no. Imagínense, el mundo dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Se imaginan? Y además nosotros le creemos al mundo cuando dice, tú no puedes ser feliz. ¿Por qué serías feliz? ¿No te lo ganaste? ¿Qué sacrificaste para ser feliz? Cuando el Señor dice, bienaventurados, dichosos, felices. Y Dios quiere que seas feliz sin mérito alguno, por el solo hecho de ser su hijo. Pero tienes que entender que no se trata de estar obligado, sino de estar ocupado en hacer lo que Dios tiene para ti. Y puedes tomar una decisión ahora mismo y decir, ok, Señor, yo podría estar obligado a vivir de cierta manera o a hacer ciertas cosas, pero no quiero estar obligado ni por mis circunstancias, ni por el mundo, ni por el diablo, ni por el pecado. Yo quiero estar ocupado en ser un mejor hijo tuyo, que entiende que dentro de él tiene poder, amor y dominio propio. Y puedo controlar mi vida. Y puedo tomar decisiones sabias. Puedo amar a mi prójimo, puedo perdonar a los que me lastimaron, puedo mirar de frente, puedo construir algo nuevo y tener una vida feliz. Amén. No importa cuáles sean tus circunstancias ahora. Termino con esto ya.
termino con esto. Podría decir, pastor, pero eso es ya la vida que me tocó vivir. ¿Y qué hay de la siguiente generación? ¿Qué hay de los que siguen detrás de ti? Tus hijos, de los hijos de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos, de tus sobrinos nietos, de la gente alrededor de ti. Me acuerdo una vez en la secundaria, cuando uno de mis hijos iba a la secundaria, y yo iba por ellos todos los días. A veces llegaba hasta las 8 de la noche, pero siempre llegaba. Iba por ellos a la escuela, y afuera de la escuela, ya saben, en la secundaria todos los chamacos se sienten macho alfa y quieren marcar su territorio, ¿no? No, yo sí te rompo, yo soy aquel. Y llegué una vez a la escuela de mi hijo y se estaban peleando unos chamacos. Ya sabe, cuando se van a pelear, la bola, ¿no? Todo rodea. Y creo que me pasó con los tres, pero me acuerdo del último, porque llegué y se iban a pelear. Entonces yo llegué y me metí en la pelea, o sea, toda la... A ver, vi quién estaba en el piso y sobre él, no, no es cierto, no es cierto. Y me metí a la pelea y la paré. Entonces ya se estaban dando y entonces yo me abrí paso como pude. Y dije, ya, cálmense, cálmense. Y en cálmense, los otros estaban, ni veían, estaban con los ojos cerrados, así como se pelean en la secundaria. Y estaban dando, y entonces yo meto y agarro a uno de los muchachos y lo separo, de los que se están peleando, y lo separo. Pero al momento que lo separo, el otro avienta el trancazo. Pero les digo, yo creo que estaba con los ojos cerrados porque avienta el trancazo y lo alcanzo a esquivar, pero avienta el otro. Iba sobre el muchacho y lo alcancé a detener, pero al detenerlo me lastimó mi dedo. O sea, sí iba con fuerza y la manera en como yo metí mi mano me lastimó mi dedo. Pero alcancé a detener el puño. Entonces todos los chamacos están ahí, oh, hombre, que sabe qué, que el Señor, y que bárbaro, y que, ya chamacos, órale, sáquense a su casa. Y ya se separaron, pero me acuerdo de algo que me dijo mi hijo después. No, papá, mis compañeros decían, no, hombre, tu papá se metió. Yo creo que veían a Superman dependiendo de una pelea. Tu papá oye, tu papá es tremendo. Y yo por un momento de mi corazón, se siente bien que te echen porras y que te reconozcan algo que haces. Pero el peso de la responsabilidad de lo que oí de parte de mi hijo fue que siempre te va a estar mirando alguien. Siempre alguien va a estar mirando lo que haces. Puede que sea de tu familia o no. Pero cuando tienes cierta edad, cuando eres joven, casi todos no miran lo que haces. A menos que seas una persona famosa, a menos que seas una persona con mucho dinero, entonces te mirarán. Pero si somos una gente común, como nosotros, generalmente cuando eres joven no miran lo que haces. Y por eso hoy la juventud quiere que la miren. Y se toman fotos, y se toman videos, que quieren ser famosos, porque quieren que los miren. Pero lo que sí es cierto es que los que ya somos adultos, siempre hay alguien mirándote. Puede que sean tus hijos, o los hijos de tu vecino, o los hijos de tu primo, de tu hermano, de tu hermana. Alguien te está mirando. Y ¿saben qué es lo lamentable? Es que muchos de ellos están buscando una imagen a quien repetir. Es alguien a quien imitar. Aunque tú no quieras ser imitado, aunque no seas el mejor ejemplo para ser imitado. Pero siempre habrá alguien que te quiere imitar, por cómo vistes, por cómo hablas, por lo que haces, por cómo te relacionas con los demás. Siempre hay alguien mirándote. No quiero poner una carga sobre ustedes que nadie debe de llevar, que es la responsabilidad de la siguiente generación. No quisiera poner esa carga, pero sí podemos hacer una diferencia en la siguiente generación. Si tú eres una persona que entiende que dentro de él está el poder, el amor y el dominio propio, serás una persona que podrá tener la capacidad del querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Lo que hoy quiero dejar en su corazón es que no se crean la idea o no se crean la historia
o el cuento de que ustedes están destinados al fracaso, o a la derrota, o a la miseria, o al vicio, o al pecado, o a la maldad. No es cierto, eso es mentira. Ustedes fueron llamados a cambiar su historia por medio del querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios. Porque dentro de ustedes está el poder, el amor y el dominio propio. Amén. Amén. Vamos a orar. Me gustaría seguir hablando de eso, pero creo que lo podemos dejar aquí con esto y lo pueden asimilar. Recuerden las palabras de Pablo: tú no podrías comprobar la buena voluntad de Dios si no es transformado tu entendimiento, y necesita ser transformado. Así es que vamos a orar que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita disfrutar la vida plena que Él nos va a prometer. Ese es plan y propósito de Dios. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu generosidad, por tu palabra. Gracias por lo que haces por nosotros. Gracias por tu fidelidad cada día y por tu misericordia hacia nosotros de cada día. Hoy podemos acercarnos a ti confiadamente por medio de Jesús. Sabemos, Señor, que nuestras vidas y nuestras circunstancias son complejas a veces. Pero, Señor, tú nos has dado la capacidad de estar en medio de nuestras circunstancias, ser transformados y transformarlas. Y entonces nuestras circunstancias no serán igual. Podremos cambiarlas, podemos transformarlas, podemos ser distintos. Podemos ser lo que tú quieres que seamos, pero sobre todo seremos personas felices, con resultados. Personas que han logrado tener una vida plena en Cristo Jesús. No con temor ni temblor a las circunstancias o a lo que el mundo dicta, sino con temor y temblor a tu voluntad, sabiendo, Señor, que somos responsables de hacer tu perfecta voluntad. No por obligación, no porque estemos obligados, sino porque te amamos, porque tú nos has amado primero. Jesús, ven a nuestras vidas, llena nuestro corazón, habla nuestro entendimiento, transfórmanos, Señor, en una renovación total de nuestra manera de pensar, y que podamos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, Señor, nuestra voluntad estará sujeta, Señor, a tu perfecta voluntad. Y aceptamos, Señor, aceptamos nuestro propósito, aceptamos nuestro llamado, aceptamos la convicción del corazón para hacer y hacer lo que tú quieres que seamos y hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, damos gracias a Dios. Déjenme orar por los hermanos que nos ven en línea. Hermanos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, deja tus comentarios, y como siempre los he dicho, les he dicho últimamente, si de algo te sirvió este mensaje, si algo aprendiste, si tomas una decisión después de haberlo escuchado, déjalo ahí en los comentarios, compártenos a qué te lleva este mensaje, qué te desafía, qué pone en tu corazón, y esperamos de todo corazón que el Señor bendiga tu vida y te lleve a conocer su perfecta, buena y agradable voluntad. El Señor les bendiga y oramos por ustedes. Padre, gracias por quienes nos ven en línea, por aquellos que nos ven en vivo y los que verán posteriormente este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús. Desafía sus corazones a ser mejores, a comprender más, a comprender y a servirte más con su corazón. No por temor, no por obligación, sino porque han entendido en ocuparse, en hacer tu perfecta voluntad por amor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermano. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor. Y el jueves tenemos, si tan solo, una reunión al mes que es para orar por las necesidades y por milagros. Eso será el próximo jueves. Nos vemos en la semana. El Señor les bendiga. Gracias a Dios.